25 minutos y continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Del día de hoy tengo dos invitados y me acompaña la señora María Montoya Coach en Migración y José Ciso, psiquiatra. El día de hoy estaremos hablando cómo afecta la separación familiar al estado emocional y psicológico de los venezolanos. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Gracias por la invitación. Bien, quisiera saber primero en la parte psicológica, psiquiátrica, cómo afecta y qué trastornos conlleva esta situación. Mira, primeramente porque es algo nuevo para el venezolano, no estábamos acostumbrados a que los venezolanos salieran, más bien estamos acostumbrados a recibir, por lo tanto no teníamos esa preparación en la población, en los familiares, en las amistades de despedir a alguien. Las despedidas eran por vacaciones, eran bienvenidas a otras personas, nunca era un adiós de tiempo indeterminado como lo tenemos ahora. Obviamente cualquier incertidumbre, como el no saber por cuánto tiempo vas a estar afuera, cómo te va a ir por fuera, es lo que trae una gran ansiedad al núcleo familiar y a la persona. Tenemos un gran foco que sería el qué pasaría, cómo me va a ir. Justamente cuando el ser humano no tiene una idea clara de qué va a ocurrir, no tiene esa claridad de las situaciones en las que se va a enfrentar, es cuando comienza a generarse la preocupación, cuando comenzamos a adivinar que nos va a ir mal, cuando comenzamos a adivinar cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas de la decisión que acabamos de tomar. Y justamente allí es cuando viene la descomposición de tus pensamientos, cuando no comienzas a ver con claridad qué es lo que va a ocurrir y cómo estás manejando la situación. Bien, en este caso hablaríamos como de las expectativas. De la parte del coaching, ¿cómo podríamos manejar las herramientas? ¿Cómo saber cuáles son las herramientas y las virtudes que tenemos y que podemos usarlas a la hora de irnos del país o separarnos de nuestra familia? Fíjate una cosa, buenas tardes, primero que todo gracias por la invitación. Fíjate una cosa, es importante apalancarnos en la información que ya poseemos. Los profesionales venezolanos que piensan irse del país deberían irse a un país donde puedan utilizar esas herramientas porque emocionalmente los va a afectar en un factor decisivo. No pueden irse a un país donde estén ilegales porque eso también va a afectar la parte emocional de una forma abismal. Lo interesante es la planificación en materia migratoria y el coaching migratorio se trata de eso, desarrollar herramientas tanto emocionales como migratorias para que esa migración sea exitosa. Como bien decía el doctor Ciso, la migración en Venezuela no ha sido un factor preponderante de nuestra cultura. Nosotros recibíamos inmigrantes de toda la vida. En este momento la migración venezolana es forzada, no es cultural, no te vas a visitar un amigo, no te vas por un intercambio educativo, ni te vas porque tu empresa te está llevando, te vas porque la situación así lo requiere. Entonces, ¿cuál es la idea de que no sea una ruptura tan abrupta en tu historia de vida? Que lo planifiques y en base a esa planificación deberás también conseguir a un especialista para que te guíe y te ayude en que esa planificación migratoria sea exitosa. Doctor Ciso, estamos hablando en este caso de la persona que se va, pero ¿qué pasa con los familiares, con la persona que se queda aquí en su rutina? Quizás allá la persona que se va a estar experimentando cosas nuevas y puede que no le afecte al principio, pero ¿qué pasa con la persona que se queda aquí? Bueno, esas personas también están experimentando algo nuevo, que es la despedida de su ser querido, de su familia, de su amistad. También podemos hablar que pasan por fases de duelo, pasan por procesos de ansiedad, ya que la misma preocupación que tiene el que se va, la tiene la familia. ¿Cómo le va a ir a esta persona? ¿Va a conseguir lo que está buscando? ¿Le va a ir mejor que acá? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que va a traer en la familia? Muchas veces también piensan que más nunca lo van a ver, piensan que esto es un adiós definitivo, muchas veces lo comparan como la muerte de una persona. Afortunadamente, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, podemos tener un acercamiento en lo que serían los medios de comunicación, las redes sociales, permiten ese mantenerse en contacto, que es fundamental. Sin embargo, sí se ven bastante afectados, justamente porque muchas veces esta migración se da de una forma no muy planificada, es intempestiva, varias veces en respuesta a un evento que haya ocurrido. Entonces justamente el ser tan brusco no da oportunidad para que el sistema familiar se reacomode a esta nueva realidad. Bien, en cuanto a las madres que digamos que son unas de las más afectadas, ¿cómo debe ser ese vínculo? Porque muchas personas ya al irse hacen las cosas que jamás hicieron durante muchos años por miedo a que quizás lo ven así como un tipo de muerte, como una despedida para siempre. Entonces, ¿cómo puede ser la relación, esos consejos que deben darle a esa persona que va a emprender, por supuesto, nuevos sueños?
A ver, fíjate una cosa, la planificación familiar en vista de la migración también es importante. Tanto los que se quedan como los que se van. Muchas veces los grupos familiares se van completos y las madres se van con sus hijos. Pero cuando se quedan en el país de origen, es importante que la madre le dé apoyo a ese hijo que parte. O que pasa también cuando hay parejas que se separan temporalmente en vista de una planificación migratoria, donde uno de los dos integrantes de la pareja se adelanta a ese viaje para ir arando el camino. Bueno, tienen que hacerse de herramientas emocionales y pensar qué es lo que mejor tengo que hacer. Pues lo mejor que tienes que hacer es vivir con una mejor aptitud. No te puedes ir a un país desconocido pensando que te va a ir mal, o no te puedes quedar en tu país de origen pensando que todo está mal. La actitud juega parte importante, tanto para los familiares que se quedan en el país de origen como para los que parten. Deben tener una actitud positiva ante esta situación, porque no es la muerte de un familiar. El duelo migratorio efectivamente existe, pero vas a ir aminorándolo a medida de que vayas buscando información, a medida de que vayas consiguiendo una terapia que te pueda ayudar en este trance. Bien, pero en algunos de los casos ir con una actitud positiva quizás podría llevarte al fracaso. Muchas personas esperan que van a comenzar a tener una vida como de turista, les va a ir muy bien económicamente, van a tener el trabajo que siempre ha deseado, pero hay que tomar en cuenta que no vamos a nuestro país de origen y que tenemos a muchas personas también por delante. Entonces, ¿cómo se puede hacer en este caso? ¿Qué actitud debemos tomar? Mediante la planificación. Siempre y cuando lo planifiques y pienses y tengas la certeza de que una migración no son las vacaciones soñadas, no es que uno nunca ha salido del país y esta es la oportunidad para ir a conocer otro país y tomarte fotos todos los días durante el primer mes de estadía. Tienes que llegar al país y hacer la misma rutina que hacías en tu país de origen. Si te levantabas a las 5 de la mañana para comenzar tu día laboral, debes hacer exactamente lo mismo en el país de destino. Bien, ya para finalizar quisiera que le den las recomendaciones a todas las personas que nos ven en casa en cuanto a la parte de psiquiatría y la parte del coaching. ¿Qué herramientas podemos tomar y qué datos son importantes para manejar esta situación? Mira, primeramente tener bien claro el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Obviamente, mientras más estemos preparados ante posibles consecuencias, ante posibles cosas inesperadas que nos encontremos en el camino, mejor va a ser nuestra respuesta y mejor se va a sentir el individuo. Es diferente irse sin tener ningún tipo de planificación a irse teniendo un mínimo de planificación necesaria. Eso te da cierto colchón emocional para responder de la mejor forma ante las diversas situaciones que se te presenten. En cuanto al coaching, es importante, como mencionaba José, la planificación familiar y la planificación personal les va a permitir elegir un país que se parezca a la persona y que se parezca a su rutina familiar. Es importantísimo que este país que decían para vivir sea un país donde puedan entrar legal, porque eso les va a dar definitivamente estabilidad emocional. antes de finalizar, sus coordenadas, sus vías de contacto. Ok, mi Twitter, @psiquiatraccs. Instagram igualmente, @psiquiatraccs. Las mías en Instagram, @legalis, con Y y S al final 1 en Instagram, y en Facebook y en Twitter, @legalis. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con María Montoa, coach en migración, y el doctor José Ciso, psiquiatra. De esta manera hacemos nuestra segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud. De regreso continuamos con mucho más.